Anímate y apúntate a la Escuela Deportiva de Ajedrez. Hay diferentes grupos, iniciación, avanzado y adultos. Inscríbete en el Polideportivo Municipal al que más se adapte a tus necesidades. ¡Te esperamos! Bienvenido a nuestro programa número 106 ya de Aprendiendo a Pensar, este programa dedicado al ajedrez, donde cada día descubrimos jugadores famosos, antiguos, modernos, de un estilo, de otro, todos que tienen algo que aportar, porque disfrutamos muchísimo con una partida que visualizamos aquí cada día en Doñana Televisión. Como decimos, vamos por el programa 106, los que nos estáis siguiendo, pues creo que podéis disfrutar de partidas fantásticas, y los que no, pues sabéis que podéis tener una recopilación de partidas históricas aquí buscándolo simplemente en YouTube, porque Canal Doñana los va subiendo. Así que hoy vamos a disfrutar, por así decirlo, vamos a estar dentro de una semana de jugadores desconocidos, entre comillas, de ajedrez. Jugadores desconocidos decimos porque tienen menos nombre, quizá no han llegado a la élite mundial, pero tuvieron un día glorioso, un minuto de gloria, como se suele decir, y crearon una fantástica partida. Vamos a dedicar durante toda esta semana partidas de jugadores muy desconocidos, pero muy cortitas. Son partidas que a veces algunas duran 13 jugadas, 12, 14 como máximo. Son auténticas miniaturas de ajedrez que la iremos desmenuzando para ver, entender bien qué ocurrió. Pero son creaciones fantásticas que, bueno, un jugador que quizá no llegó a la élite mundial, pero consiguió en ese momento determinado crear una obra de arte, ¿no? La mejor partida de su vida, y bueno, la hemos estado rescatando, y durante toda esta semana estaremos viendo partidas de jugadores desconocidos. En este caso ha tocado el turno de Hermann Helms. Este jugador llegó como máximo a maestro nacional, sin embargo tuvo una vida muy ligada al ajedrez. Él fue columnista en el New York Times durante más de 50 años, apoyó durante muchos años giras de campeones mundiales como Capablanca, Emmanuel Lasker, Alexander Alekhine, y bueno, tuvo partidas tan fantásticas como la que vamos a ver hoy. Incluso llegó a ganar en alguna ocasión a Pillsbury y a Emmanuel Lasker. Así que bueno, espero que disfrutáis de este jugador un poquito desconocido, que hoy va a ser un poco más conocido por todos vosotros. Bien, pues como hemos dicho, estamos en esta partida que Hermann Helms conducía las piezas blancas. Este es un jugador de la partida se celebró en 1942 en Nueva York. De hecho, él fue el promotor de algunos de estos torneos de Nueva York, campeonatos de Nueva York, que por ejemplo el de 1923 que lo ganó Emmanuel Lasker, o el del 27 que lo ganó Capablanca. Pues todo esto fue organizado por este jugador, que no llegó, como hemos dicho, a la élite mundial, pero difundió muchísimo el ajedrez. Pues vamos a ver esta partida en la que él conducía las piezas blancas. En esta ocasión, como hemos dicho, una miniatura, una partida muy cortita, duró tan solo 13 jugadas y el negro recibió mate, ¿no? El rival era Oscar Teiner. La apertura no tiene mucho que comentar de momento. El blanco ocupa el centro, lo hemos comentado en muchas ocasiones, la importancia de ocupar el centro con peones para que las piezas puedan salir con facilidad, y más en aquella época que el estilo de juego era muy agudo, con ataques muy directos al rey, y no se entretenían en tener una buena estructura de peones, e incluso si había que sacrificar piezas, pues lo hacían, ¿no? El rival en este caso pues jugó E5, respondiendo de la misma manera. Es lo que llamamos apertura abierta, cuando empiezan los dos jugadores con el peón de E. Las blancas jugaron caballo F3, tocando el peón de E5, hasta aquí todo muy natural, en muchísimas partidas se juega hoy en día de la misma manera, y caballo C6, que es la jugada más habitual defendiendo
al peón de E5. Si os fijáis, como hemos dicho, aquí podrían las blancas jugar alfil B5, que sería la apertura española, por ejemplo, muy habitual hoy en día entre los jugadores de élite mundial. Podría jugar D4, que es la apertura escocesa. Podrían jugar la apertura de los 4 caballos, en caso de que las negras también jueguen caballo F6. Son diferentes líneas, diferentes maneras de jugar, pero lo que era muy común en aquella época era el gioco piano, la apertura italiana, lo que hoy se conoce más como la apertura italiana, que era alfil C4. Alfil C4 es una jugada que ya, si os fijáis, el alfil está apuntando hacia el peón más débil de la estructura de peones negras. Si os fijáis, este peón está únicamente defendido por el rey, ninguna de las otras piezas le ayuda, y el rey no es el que, digamos, el mejor defensor, ¿no? Porque si el rey lo obligamos a salir fuera del tablero, incluso sacrificando el alfil y haciendo que salga para el centro, pues se verá muy desprotegido. Era, como me has dicho, el estilo de juego romántico de aquella época, en el que no importaba sacrificar piezas con tal y de que el rey rival pues saliera al centro del tablero. En esta ocasión el rival respondió de la misma manera, alfil C5, porque es que en este momento es cuando le llamamos apertura italiana, el gioco piano. Los dos están jugando de la misma forma, casi simétrico. Las blancas ya pueden enrocar, a las negras les faltan una jugada, hasta aquí todo es correcto y no hay nada que decir. Sin embargo, llega un momento en el que las blancas hacen una jugada pues, que fue descubierta o popularizada por Larry Evans. Evans fue el capitán de la Marina inglesa, ya por el 1700, en aquellos viajes tan largos, creo que lo hemos comentado alguna vez, porque hemos visto esta apertura o este gambito en alguna ocasión, pues en aquellos viajes tan largos de barco, ese aficionado al ajedrez pues, tuvo tiempo de desarrollar, ¿no?, esta apertura nueva, que consistía en lo siguiente: es la entrega de este peón, es lo que llamamos ahora mismo como el gambito Evans, es conocido como el gambito Evans. Desde luego no es popular hoy en día la entrega de este peón, pero sí que puede coger desprevenido a un jugador que lleve negra, y lo digo también por experiencia, porque a mí me ha pasado, jugando un torneo en Francia precisamente, no llevaba bien preparada esta apertura y perdí con negra fácilmente por no recordar qué es lo que se jugaba contra este gambito Evans. Os resumo muy fácilmente, muy brevemente, la intención que tienen las blancas cuando lo juegan. Por ejemplo, si este peón va a C3, que es la idea principal para intentar jugar D4 y ocupar el centro, fijaros cómo rápidamente las negras con caballo F6 estarían tocando este peón, y ahora las blancas tendrían dificultad en jugar D4, que es posible, se puede hacer, entraríamos en la variante clásica de la apertura italiana, pero el peón estaría tocado, ¿eh? Las blancas entregarían varios peones por ataque, y no queremos ahora mismo entrar mucho en detalle de cuál sería esa apertura, porque no es la que ocurrió en el tablero. Así que Larry Evans lo que inventó fue una jugada intermedia para que este caballo no llegara a tiempo de atacar su peón central, y precisamente era esta, ofreciendo este peón lateral B4, si os fijáis, obliga al alfil o al caballo a que lo tomen, y cuando toma, pues en este momento vendría C3, que es la jugada que pretendían hacer al principio, pero a las negras no le da tiempo a sacar el caballo porque su alfil está tocado. Evidentemente es a cambio de un peón, pero las negras tienen que huir con el alfil, y si vienen al mismo sitio estaríamos en la misma posición, pero jugando D4. Es como si las blancas hubieran movido dos veces, es muy curioso, ¿verdad? Es la misma posición, pero faltando el peón de B. Si nos volvemos un poquito atrás para que lo veáis mejor, le toca a las blancas el turno de las blancas, y le gustaría mover dos veces, porque si mueve una vez y las negras sacan este caballo atacando al peón, pues ya tienen ciertas dificultades, así que le gustaría mover dos veces. ¿Cuáles serían esos dos movimientos? C3 y D4 del tirón. Evidentemente eso no está permitido, no es reglamentario, eso es ilegal. Así que al no poder hacer estos dos movimientos del tirón, lo que inventa este jugador es sacrifica el peón, las negras tienen que perder este tiempo, ahora mueven el C3 atacando el alfil, y ahora pueden mover el D4, y es como si lo hubieran hecho las dos jugadas en una sola, sin que al caballo le dé tiempo a salir, a costa de un peón. Pues este es el gambito Evans, inventado por Larry Evans, y ahora pues reproducido aquí en 1942, hemos dicho, esta partida entre Helms y Tiner. ¿Qué ocurrió cuando las blancas jugaron B4 y ofrecieron este peón? Pues sencillamente que las negras no lo tomaron. No tomaron ese peón,
pero el problema no va a ser ese, el problema que es, aunque no tomen ese peón, se van a ver en problemas, en dificultades, hasta el punto que hemos dicho que la partida fue cortísima, 13 jugadas y ganó este jugador desconocido que hoy estamos sacando un poquito a la luz para que veáis que, bueno, cualquier jugador, aunque no llegue a top 10, pues puede crear una obra de arte que queda para la posteridad. Así que B4, cualquier aficionado también, B4, las negras no tomaron, retiraron el alfil a B6, precisamente para no perder ese tiempo y dar a las blancas la posibilidad de desarrollar el centro, y las blancas lo que hicieron en este caso fue A4. Si os fijáis, las blancas están acosando a ese alfil, siguen persiguiéndolo, amenazando un A5, y el alfil pues prácticamente quedaría encerrado, porque después de A5 la única jugada viable sería alfil D4 y vendría C3, el alfil quedaría bastante mal. Así que después de A4, lo que respondieron las negras pues es una jugada natural, es abrir paso para este alfil para que pudiera esconderse. Se puede hacer con A6 o con A5, que es un poquito más incisiva porque está amenazando al peón de B4. Así que A5 impide el avance del peón blanco y el alfil pues tiene una casilla ahí de más por si tiene que en algún momento retroceder. En este caso jugó A6, hemos dicho que esta es más incisiva, A6 es posible también, y cuando las blancas jugaron A5, efectivamente usaron esa casilla para meterse en A7. Parece que el alfil ahí está mal, los aficionados podrían pensar que no es una mejor casilla, sin embargo a este alfil lo que le interesa es esta diagonal, y lo mismo la tiene en A7 como en C5, así que en A7 se encuentra bien. De momento el problema no está ahí, es verdad que las blancas están ganando bastante terreno, están tomando la iniciativa, pero el problema va a venir un poquito más adelante. Así que después de alfil A7, lo que jugaría cualquier aficionado o cualquier maestro también en el día de hoy sería enroque, desarrollo de pieza, defender este peón que ahora mismo está siendo tocado, ¿no? Con un C3 quizás para romper en D4, cualquier jugada útil de esa forma, pero fijaros la manera de pensar de aquella época que iban a degüello, ¿no? Así que B5 directamente, los peones del flanco de dama siguen subiendo sin miedo ninguno. Peón por peón jugaron las negras y alfil por B5 jugó Helms. Como hemos dicho, este alfil ahora mismo está tocando al caballo, que el caballo a su vez está defendiendo al peón de E5. Ha habido una expansión por el flanco de dama, lo cual permite no que salga esta torre, que sabemos que las torres es mejor guardarlas para el final, pero sí fijaros que este alfil, que normalmente en casi todas las partidas sale por el centro, o en fianchetto, en este caso puede salir incluso por A3, controlando una diagonal que impediría al rey enrocarse. Eso era la máxima en aquella época, evitar que el rey rival enrocara. Y fijaros que eso se puede hacer en 4 o 5 jugadas, pero en muchas ocasiones lo conseguían, pues con este tipo de trampa, de cebo, para que el negro se entretuviera y finalmente pudiera llegar una pieza a impedir el enroque, y así el rey quedaba atrapado en el centro y sufría las consecuencias, ¿no? Pues de momento así fue la partida, alfil B5, las negras están a punto de enrocar ya con caballo F6, atacando al peón y a punto de enrocar, pero llega la jugada que hemos dicho preparada por Helms, que fue alfil A3, impidiendo legalmente el enroque. Sabéis que quizás algunos aficionados que conocen los movimientos de las piezas pero no llegan a entender bien todos estos detalles, pues sabéis que la norma no permite efectuar el enroque cuando el rey tiene que pasar por una casilla controlada por una pieza rival. Son 3 los momentos en los que no puede enrocar un rey: es cuando está recibiendo jaque, cuando ya se ha movido rey o torre, o cuando tiene que pasar por una casilla defendida por una pieza rival. Así que en este caso, con alfil A3, las blancas han impedido que las negras enroquen. ¿Qué hacen las negras? Bueno, pues capturan ese peón de más que le han ofrecido las blancas, entran en el juego que precisamente querían las blancas, que tienen los 2 alfiles apuntando al flanco de rey, el caballo que puede saltar en cualquier momento a cualquier casilla, si eliminamos al defensor, la dama que también podría incorporarse por E2, y fijaros quién está detrás porque está atrapado en el centro, así que todo ya empieza a oler mal para las negras, y tan solo llevamos 9 jugadas, De hecho ahora viene la jugada número 10 de Helms. Hemos dicho que en 13 jugadas reciben mate las negras, así que no os vayáis porque tan solo faltan 3 jugadas para que las blancas consigan dar jaque mate. Jugaron dama E2, como hemos dicho,
Es más útil esto que quizá poner el rey en seguridad y traer la torre, es bastante más lento, o desarrollar este caballo lo único que propiciaría serían cambios de pieza que favorecen al jugador que se defiende y que encima lleva peón de más. Así que dama de 2 es la jugada más directa y la más aguda, la de más ataque, y es la que eligió Helms. Y en este momento, si os fijáis, casi cualquier jugada de las negras va a perder. El alfil sí que está tocando en F2 junto con el caballo, es lo único que tienen las negras, porque luego este alfil no está haciendo absolutamente nada, el rey está en el centro, este caballo tampoco está haciendo nada, e incluso las blancas pueden tomar aquí cuando este caballo se vaya, así que están en una disyuntiva, es la jugada clave, por así decirlo, qué hacer, y no hay mucho que aconsejar, ¿no?, para el bando negro. El bando negro siguió jugando a merced de lo que querían las blancas, así que lo que hicieron fue caballo por F2, ganando un segundo peón. A esto podemos ya llamarle glotonería, porque sí, son 2 peones, pero se descubre aún más la columna E, la dama ya tiene muchísima fuerza ahí, y a las blancas no le importa incluso perder esta torre que no está entrando en juego, así que con las piezas que tienen van a tratar de dar mate. Así que después de caballo por F2, las blancas tomaron caballo por E5, abriendo la columna, y evidentemente si las blancas toman, pues ya recibirían jaque mate en la siguiente jugada, porque el rey no puede huir, no hay ninguna pieza que pueda interponerse entre la dama y el rey, tan solo la dama negra, y la dama blanca tomaría, dando jaque mate con la ayuda del alfil. Así que después de caballo por E5, las negras no pueden tomar en E5, todavía aguantaron con una jugada más que fue D4, intentando esta solución milagrosa, atacando a la dama y al alfil a la vez, intentando salir del apuro, porque si ahora el caballo salta, pues podíamos tomar la dama. Sin embargo, la jugada que hicieron las blancas es sencillamente espectacular, y es lo que hizo que este jugador desconocido, Helms, un jugador que llegó a título de maestro nacional, que promovió mucho el ajedrez, que escribió mucho sobre ajedrez, pero que no era muy conocido, no consiguió grandes títulos, grandes victorias en torneos, pues ahora nos traiga esta famosa y maravillosa partida. Y es por la jugada que viene a continuación. La dama está atacada, si quitamos al caballo para dar jaque nos la van a ganar, si movemos la dama a cualquier sitio ya vamos a dejar de atacar al rey y quizá pueda caer este alfil. Entonces es el momento crítico, y aquí es donde salta la chispa de brillantez, y a Helms no se le ocurre otra cosa que jugar caballo por D7, jaque, sacrificando la dama. Y lo más curioso es que cuando efectivamente su rival toma la dama, el mate, porque estamos en la jugada número 13, el mate en una sola jugada, creo que lo estáis viendo y es maravilloso, que es caballo, F6, que no puede ser tomado porque es descubierta, si os fijáis, jaque, mate con los 2 alfiles y con el caballo, jaque con 2 piezas a la vez, que no pueden ser tomadas, el rey en el centro y una dama de menos. Y fijaros estos 2 caballos aquí, la posición es fantástica, es estética, es muy bonita, son 13 jugadas y merecía la pena traerla, aunque no estemos hablando de una partida de un campeón del mundo. Esto dice que cualquier aficionado, cualquier jugador fuerte de ajedrez, puede crear una obra de arte que quede para la posteridad sin necesidad de ser uno de los mejores jugadores del mundo. Aquí tenemos esta obra de arte de Hermann Helms. Bien, pues este ha sido nuestro programa 106, una partida muy cortita, pero muy amena, muy interesante, ¿verdad?, que seguramente todos habéis seguido con atención, y si os habéis perdido, os animo a que la busquéis, porque es una partida de un jugador desconocido, pero que nos demuestra que, bueno, que los jugadores más humildes también pueden tener un chispazo de brillantez, de imaginación. El ajedrez está lleno de fantasía y de imaginación, y lleno de pequeñas creaciones, ¿no?, que hacen que queden para la posteridad. Y lo bueno de tener las partidas escritas, ¿no? A veces jugamos partidas, no las anotamos y después nos arrepentimos de haber hecho una obra de arte, una partida de la que estamos y nos sentimos muy orgullosos, pero que no ha quedado constancia de nada, ¿no? Es como alguien que pinta un cuadro y finalmente se emborrona y perdemos todo lo que hemos creado, ¿no?
pues animamos a que cuando juguéis al ajedrez pues anotéis la partida. Para eso existen planillas o en cualquier folio podéis anotarla, ¿eh? El sistema algebraico de anotación es muy sencillo y así quedan partidas pues de este año, 1942, podemos estarla disfrutando hoy y todos vosotros también, los espectadores de Doñana Televisión. Os esperamos aquí con otra partida nueva mañana. Sabéis que esta semana la estamos dedicando a jugadores desconocidos y partidas muy cortitas, de 11, 12, 13 jugadas máximo, pequeñas miniaturas, pero con toda una gran brillantez. Así que os espero también mañana. Nos vemos. Anímate y apúntate a la Escuela Deportiva de Ajedrez. Hay diferentes grupos, iniciación, avanzado y adultos. Inscríbete en el Polideportivo Municipal al que más se adapte a tus necesidades. ¡Te esperamos!